Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 29. Renovación que trae restauración y gozo. Versículo 1. Ezequías. El relato del reinado de Ezequías abarca 4 capítulos 29 al 32. Es notable el contraste con la narración paralela de Segunda de Reyes 18 al 20. En Crónicas el principal énfasis recae sobre la reforma religiosa de Ezequías a la que se dedican 3 capítulos, 29 al 31, al paso que en Reyes solo se le dedican unos pocos versículos, Segunda de Reyes 18, 4 al 6. Por el contrario, en un solo capítulo de Crónicas se consignan los asuntos seculares del reinado, lo cual es el tema principal de Reyes, Segunda de Reyes 18, 7 al 20, 21. De modo que Segunda de Crónicas 29 al 31 es un material casi completamente nuevo, en tanto que el capítulo 32 es tan solo un breve resumen de lo que en Reyes constituye prácticamente todo el relato del reinado. Abías. La forma abreviada Abi aparece en Segunda de Reyes 18, 2. Versículo 3. Mes primero. Es decir, Nisán, el primer mes del año sagrado, no el primer mes de su reinado. En cuanto a la numeración de los meses y el método de computar los años de reinado, ver tomo 2, páginas 111, 119, 141, 143. Abrió las puertas. Acaz, el padre de Ezequías, había cerrado esas puertas y había interrumpido los servicios del templo, capítulo 28, 24. Versículo 4. La plaza oriental. Quizá el lugar de reunión era un espacio abierto frente a la puerta oriental o delantera del recinto del templo, ver Esdras 10, 9, Nehemías 3, 26, 8, 1, 3. Versículo 5. Santificaos ahora. Compárese con los versículos 15, 34, ver capítulo 33, 15, 17. David atribuyó la calamidad que sobrevino cuando intentó llevar el arca a Jerusalén, al hecho de que los sacerdotes no se habían santificado. Después, cuando estuvo por completar el traslado, requirió que se santificaran todos los sacerdotes y levitas que tomaron parte en las ceremonias, Primera de Crónicas 15, 12 al 14. Santificad la casa. Esa obra incluía la eliminación de la suciedad y de los escombros que se formó durante el largo periodo cuando no se usó el templo, Nehemías 15, 16. La inmundicia. En parte solo se trataba de polvo y suciedad, pero también podría haber incluido objetos de idolatría, ver Segunda de Reyes 16, 10 al 16. Versículo 8. Ira. Ver capítulo 24, 18. Los ha entregado a turbación. Moisés había predicho esto, Deuteronomio 28, 15, 25, 37. Versículo 9. Nuestros padres han caído. Ver capítulo 28, 5, 6, 8, 17, 18. Versículo 10. Pacto con Jehová. Un pacto de que la nación de allí en adelante serviría a Jehová. Pactos tales se hicieron esporádicamente desde periodos de transgresión, Segunda de Crónicas 15, 12, 34, 31, Segunda de Reyes 23, 3, Nehemías 10, 28, 29. Versículo 12. Se levantaron los levitas. Los levitas estaban divididos en 3 grupos, Primera de Crónicas 23, 6. Este versículo enumera a 2 miembros de cada una de las 3 grandes tribus de levitas, Cout, Merari y Gersón. Versículo 13. Hijos de Asaf. También había una triple división de los levitas músicos, Primera de Crónicas 25, 1 al 6, Segunda de Crónicas 5, 12. Versículo 14. Hijos de Emán. Este versículo menciona a 2 levitas de cada uno de los restantes grupos de músicos, los coatitas hijos de Emán y los meraritas hijos de Jedutún. Estos, junto con las parejas precedentes, hacían un total de 7 parejas, o 14 de los jefes de la orden levítica, ver Primera de Crónicas 6, 18 al 47. Versículo 15. Reunieron a sus hermanos. Siendo los que encabezaban sus casas, tenían autoridad, y también la responsabilidad para ejecutar esta tarea. Versículo 16. Dentro de la casa. Los sacerdotes entraron en el lugar santísimo así como en el primer compartimiento del templo para realizar la obra de limpieza. Los levitas no podían entrar en esos compartimentos. Torrente de Cedrón. Este parece haber sido un lugar para arrojar desechos,
ver Primera de Reyes 15:13, Segunda de Reyes 23:12, Segunda de Crónicas 15:16, 30, 14. Versículo 17. 8 días. Parece que los primeros 8 días se emplearon en limpiar la parte externa y los otros 8 días en limpiar el templo mismo. De ese modo, para el día 16 de Nisán se había completado la obra de purificación. Es evidente que en ese corto periodo de solo 16 días no se podían haber efectuado reparaciones mayores del templo. Evidentemente no se las necesitaba en ese tiempo, pues quizá no se había permitido que el templo mismo se deteriorara, sino que solo se lo había profanado por descuido. Versículo 18. El altar del holocausto. Acaz había retirado este altar de su lugar y lo había profanado. Segunda de Reyes 16, 14, 15. Mesa de la proposición. Aquí solo se menciona una mesa, ver Segunda de Crónicas 1, 8, 19, ver Primera de Crónicas 28, 16, ver comentario de Primera de Reyes 7, 48. Versículo 19. Había desechado. Compárese con Segunda de Crónicas 28, 24, Segunda de Reyes 16, 14, 17. Versículo 21. 7 novillos. Sin duda los diversos animales eran tanto para holocaustos como para ofrendas expiatorias por el pecado, ver Segunda de Crónicas 29, 23, 24, ver Levítico 1, 2, 3. Versículo 23. Pusieron sobre ellos sus manos. Compárese con Levítico 4, 4, 15, 24, 29. Versículo 24. Hicieron ofrenda de expiación. Compárese con Levítico 4, 20, 26, 31, 35. Versículo 25. Puso también levitas. Puso a los levitas músicos en el templo. Así restauró el antiguo culto coral establecido por David, Primera de Crónicas 25, 1. De Gad. En ninguna otra parte se da la información de que el ministerio de música del templo fuera establecido por orden de los profetas Gad y Natán. Pero es interesante saber que esta importante parte del servicio del templo se instituyó de acuerdo con la voluntad divina tal como fue expresada por los mensajeros proféticos. Versículo 26. Instrumentos de David. Compárese con Primera de Crónicas 23, 5, Amós 6, 5. Con trompetas. Compárese con Números 10, 8, Primera de Crónicas 15, 24, Segunda de Crónicas 5, 12. Versículo 30. Asaf vidente. El nombre de Asaf aparece en la introducción de varios de los salmos, Salmos 50, 73 al 83. Versículo 31. Os habéis consagrado. Literalmente habéis llenado vuestra mano. Quizá la mano fuera el símbolo del servicio. Sacrificios y alabanzas. En las ofrendas de paz o de agradecimiento la mayor parte de la víctima pertenecía al adorador, a su familia y amigos, quienes la consumían en un gozoso festival de agradecimiento, ver Levítico 7, 11 al 21. Los holocaustos se consumían enteramente sobre el altar, Levítico 1, 3 al 17. Versículo 34. Desollar. Hebreo pasat, desnudar, desollar, cuando se usaba para un animal. Más rectos. Es probable que en términos generales, los sacerdotes hubieran caído más profundamente que los levitas en las corrupciones que se introdujeron en el reino de Acaz. Versículo 35. Abundancia. Otra razón por la cual los sacerdotes no podían desarrollar todos los holocaustos. Sin duda también estaban ocupados con sus muchas otras actividades, tales como quemar la grasa de los sacrificios de paz, ver Levítico 3, 3 al 5, y se ocupaban de las libaciones para los holocaustos, Números 15, 3 al 5. Versículo 36. Se alegró. David y el pueblo se alegraron grandemente por las ofrendas traídas para la edificación del templo, Primera de Crónicas 29, 9, y el pueblo volvió a sus hogares alegre y gozoso de corazón, Primera de Reyes 8, 66. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, cuando trajeron ofrendas para restaurar el templo en los días de Joás, Segunda de Crónicas 24, 10. No hay un gozo más profundo y más santo que el que proviene de colaborar con Dios en su servicio. Preparado el pueblo. Se regocijaron por lo que Dios había hecho para el pueblo al prepararlo para participar en el culto en esa ocasión, y al provocar una restauración de los servicios del templo que habían estado interrumpidos durante años. Hecha rápidamente. Ezequías acababa de tomar el trono,
y solo había dispuesto de poco tiempo para efectuar un cambio desde la apostasía de Acaz hasta la lealtad a Jehová. Se vio la mano de Dios en el súbito cambio de la indiferencia y hostilidad a la participación gozosa en el culto de Dios. Realmente era motivo de gran regocijo. Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 29.